En México, un enemigo silencioso está causando estragos en la salud animal, humana y en la economía de los ganaderos: el gusano barrenador del ganado. Este parásito no solo afecta al ganado, sino también a mascotas e incluso a personas. Se alimenta de tejido vivo y, si no se trata a tiempo, puede provocar infecciones graves, mutilaciones e incluso la muerte. Aunque parezca una amenaza nueva, esta enfermedad no es reciente. Los primeros registros de infestaciones en México datan de hace más de 100 años, pero fue durante el siglo XX cuando el gusano barrenador se convirtió en una de las principales plagas del ganado en toda América. A finales de los años 70, Estados Unidos y México comenzaron una campaña binacional de erradicación, basada en la innovadora técnica del insecto estéril. Gracias a este esfuerzo, México logró erradicar oficialmente el gusano barrenador, y el 25 de febrero de 1991, México fue declarado oficialmente libre de la enfermedad. A partir de ese momento, el país quedó libre de esta plaga, y así se mantuvo por más de 3 décadas. En noviembre de 2024, se detectó por primera vez al gusano barrenador en el sur de México, marcando el punto de entrada oficial del insecto en el país después de décadas de erradicación. Entre noviembre del 2024 y julio del 2025, se han confirmado 3.324 casos de gusano barrenador en todo el país. Chiapas es el estado más afectado, seguido por Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. El impacto económico es alarmante. Pérdidas millonarias para los productores pecuarios, disminución en la productividad, costos por tratamientos veterinarios y, lo más grave, el riesgo de que esta plaga se expanda aún más si no se actúa a tiempo. Pero esto no se limita al ganado. En los últimos meses se han reportado casos en humanos. Uno de ellos, en Campeche, terminó en tragedia. Una persona perdió la vida debido a complicaciones por una infestación avanzada de gusano barrenador. Esto lo convierte en una zoonosis grave, una amenaza real dentro del enfoque de una sola salud, donde la salud de los animales, de los humanos y del ambiente está íntimamente conectada. Por eso, reportar cualquier caso en animales o personas es crucial. No se trata solo de salvar una vida individual, sino de detener una cadena de contagio que puede afectar a comunidades enteras. Para contener esta plaga, México ha intensificado su respuesta. Del 30 de noviembre del 2024 al 19 de mayo del 2025, Senacica, en colaboración con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, APHIS por sus siglas en inglés, ha dispersado más de 885 millones de moscas estériles de gusano barrenador del ganado en el sureste del país, como parte de una estrategia de control biológico, pero actualmente no es suficiente. Esta misma técnica fue la que permitió erradicar al gusano barrenador en el pasado. De acuerdo con información de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, fueron necesarios casi 20 años de trabajo conjunto entre México y Estados Unidos para lograrlo. Los trabajos se realizaron entre 1972 y 1990 y permitieron declarar la erradicación oficial del gusano barrenador en México el 25 de febrero de 1991. En aquel entonces, México contaba con su propia planta de producción de moscas estériles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual fue clave en esta histórica campaña. Con la erradicación confirmada y tras décadas sin brotes relevantes, en 2013 los gobiernos de ambos países acordaron el cierre definitivo de la planta en Chiapas, como parte del éxito del programa binacional. Pero hoy, la historia nos exige volver a empezar. Dado que México aún no tiene una planta propia en funcionamiento, la planta de producción de moscas estériles en Panamá ha sido un apoyo clave. Desde ahí se han enviado millones de moscas para ayudar en el combate. Este esfuerzo regional es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre países puede marcar la diferencia frente a enfermedades fronterizas. La buena noticia es que México ya está trabajando en fortalecer su capacidad. Se prevé que una nueva planta de producción de moscas estériles ubicada en Chiapas entre en operación en el primer semestre del 2026. Esto será clave para garantizar una respuesta más ágil, constante y eficiente, sobre todo en zonas de alto riesgo. Mientras la planta entra en funcionamiento, se están realizando estrategias para controlar y erradicar el gusano barrenador en México, como liberación de moscas estériles, la técnica de insecto estéril, vigilancia epidemiológica, prevención en puntos de entrada de ganado,
capacitación y sensibilización en ganaderos y veterinarios, así como también la colaboración internacional, ya que México está trabajando junto con Estados Unidos, la OMSA y el ICA para fortalecer la estrategia. Se coordina el intercambio de información, recursos técnicos y simulacros de respuesta conjunta. Erradicar al gusano barrenador no es fácil, pero es posible, y eso requiere el esfuerzo de todos. Ganaderos vigilantes, veterinarios comprometidos, médicos en salud humana que estén preparados para reconocer enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, y autoridades comprometidas con una sola salud. Este no es un problema del campo solamente, es un problema que afecta a todos. El gusano barrenador pone en riesgo la vida, la economía y la salud pública, pero con información, prevención y conciencia podemos enfrentarlo. La vigilancia, el reporte oportuno y la coordinación entre sectores son las mejores armas contra este enemigo silencioso, porque en esta lucha cada caso que se detecta a tiempo es una vida que se salva. Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio, hoy muy especial, del gusano barrenador. Es un tema de actualidad y que todos deberíamos de estar interesados, preocupados y ocupados en este tipo de zoonosis, porque vamos a ir hablando de estos temas. Es un tema zoonótico. Les recuerdo que zoonosis es esa enfermedad de los animales que se transmite a los humanos. Por eso es la importancia también. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy la doctora Andrea Montero. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, mucho gusto. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial acerca del gusano barrenador. Muy especial, muy importante y de impacto no nada más con nuestras mascotas, sino impacto a niveles económicos también. Doctora, sé que tú eres médico certificado. Es correcto. Soy médico veterinario responsable autorizado en clínicas y hospitales, que es un tipo de certificación especial que debemos de tener los médicos que tomamos el curso o que estamos certificados para expedir certificados de libertad de gusano barrenador para el transporte de perritos específicamente hacia los Estados Unidos. Entonces soy médico veterinario responsable autorizado, certificado en el gusano barrenador. En este tema del gusano barrenador también están incluidas las mascotas, pero también, como decíamos en un inicio, los humanos también. Exacto. Cuéntanos por qué es tan importante este tema actualmente. Claro, mira, es bastante importante porque, como lo acabas de mencionar, es una enfermedad o un gusano que va a afectar mascotas, ganado y humanos. Entonces, incluso es una enfermedad que es considerada una de las más importantes a nivel económico en Latinoamérica. ¿Por qué? Por las grandes pérdidas que va a producir. Pero además porque, como lo acabamos de mencionar, en humanos, y bueno, en cualquiera de las otras especies que comentamos, ganado o animales mascotas en general, puede provocar incluso la muerte. Es un gusano que va a provocar una miasis. ¿Una miasis qué es? Pues bueno, una miasis es una infestación de gusanos en heridas, pero tienen la característica de que este gusano no solamente va a quedarse en la superficie de la herida, va a buscar ingresar justamente barrenando el tejido. A mí me gusta mucho esa historia o por qué se llama gusano barrenador, porque barrena el tejido. Como si fuera un tornillo, lo va haciendo hacia abajo para llegar al tejido profundo. Le gusta el tejido vivo. A ese gusano no le gusta el tejido muerto. Siempre va a buscar algo vivo, pero va a buscar causar el mayor daño posible. Por eso es que es tan importante este gusano, porque va a generar muchas pérdidas económicas si se trata del ganado, pérdidas en vidas si se trata de humanos y mascotas, pues en general, y justamente va a afectar al sector económico y al sector salud en general. Así es, y lamentablemente aquí en México actualmente pues ya cobró la vida de una persona. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos, pero también ocuparnos en esta situación. Y no necesitamos vivir nosotros en una zona rural para poder estar ocupados en prevenir esta situación. Claro. Mira, desafortunadamente esa mosca puede viajar. Normalmente hay un poco más de concientización sobre este gusano en las zonas rurales o zonas costeras,
zonas húmedas, que es donde este gusano tiende a proliferar un poco más, bueno, la mosca en general. Pero la mosca puede viajar y justamente así fue como llegó a México, viajando a través de un ganado que venía infestado de esa mosca, que entró de manera ilegal a México y que empezó a causar estos daños, ¿no? Entonces, la verdad es que también si decimos zona urbana, ¿qué tan urbanos somos? No nos vayamos muy lejos, aquí en Querétaro, en el municipio de El Marqués, está toda una zona conurbana, pero está conviviendo con la zona ganadera, ¿no? Entonces ya lo urbano, ¿qué tan urbano es? Y desafortunadamente, pues también tenemos que esta mosca puede viajar, no sé, si alguien aquí en la urbe tiene un borreguito de traspatio, un puerquito, si tú haces una movilización de un animal de manera ilegal y que no ha sido inspeccionada, así es como esa mosca puede viajar y puede presentarse en la zona urbana. Y también otra situación que ha afectado para que la mosca prolifere es el cambio climático también. Porque antes, como bien dijiste, pues en zonas donde había un poco más de calor es que estaba esta mosca. Pero ahora, pues ya con estos cambios de clima que estamos teniendo, no nada más en México, sino a nivel mundial, ha sido un factor también para que prolifere esta mosca. Pero nuestra infraestructura está preparada para el control de este gusano barrenador. Mira, en teoría, sí, porque existen algunos órganos de vigilancia epidemiológica que están instaurados o regulados por el SENACICA y la CPA. Entonces, estas dos instituciones son las que se van a encargar de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, que una vigilancia epidemiológica que es mantener en observación distintas enfermedades. En este caso, la que nos interesa, pues, es el gusano barrenador. Entonces, como ya habíamos tenido una plaga por gusano barrenador, ya existe toda una infraestructura pasada, o sea, basándonos en el pasado, sobre experiencias propias que habían funcionado. ¿A través de qué? El biocontrol, que esto es como lo más importante con lo que México está trabajando. El biocontrol, ¿qué significa o qué es el biocontrol? Que para evitar el uso de pesticidas y de matar pues otros insectos que no están involucrados en esto, la bioseguridad lo que se está haciendo es liberar moscas que son moscas estériles, aprovechándonos de una característica particular de esta mosca, que es que las hembras solamente tienen una oportunidad de apareamiento, mientras que el macho se puede aparear con varias hembras. Entonces, se liberan machos estériles que van a competir con los otros machos que son estériles, pero van a empezar a reproducirse con las hembras. Entonces, al estar estériles, pues obviamente no van a dejar descendencia. Entonces, así se está intentando pues controlar. ¿Por qué te decía yo que en teoría? Porque realmente la cantidad de moscas que se están liberando aún no son suficientes como para considerar que están siendo efectivas, ¿no? Al día de hoy, estamos hablando al día de hoy, todavía no está siendo efectivo ese control, ¿no? Actualmente aquí en México, pues no tenemos biofábrica donde se estén haciendo estos gusanos estériles, los estamos importando de Panamá. Entonces, en México sí está en la mira retomar otra biofábrica, pero hasta dentro de algunos años. Entonces, no estoy tan segura de qué tan viable sea que esperemos tanto tiempo, obviamente, mientras Panamá nos pueda surtir de la suficiente cantidad que nosotros necesitamos, pues obviamente se va a lograr el control, pero necesitamos justamente a estos órganos de vigilancia, SENACICA y CPA, que nos mantengan pues bastante informados sobre esto, ¿no? Sí, porque finalmente la planta pues está pensada, diseñada a largo plazo. Por ejemplo, en clínicas o en hospitales veterinarios, ¿qué se está haciendo? Pues mira, esto es bastante importante porque creo que es un trabajo en conjunto. También aquí entra mucho la capacitación que tenemos como médicos veterinarios responsables autorizados. Todas las clínicas debemos de tener un médico veterinario responsable autorizado y todos los médicos veterinarios responsables autorizados estamos obligados a tomar esta capacitación. Es como un esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder abarcar más áreas. Entonces, nosotros como médicos clínicos tenemos que
concientizar a la gente o explicarle a la gente la importancia de mantener vigiladas las heridas, sean quirúrgicas, sean por accidentes, por traumatismos, por mordeduras, incluso por el mismo daño de otras moscas, porque es bastante común que a clínica vengan perritos con las orejas comidas de la mosca, ¿no? Entonces, incluso ese tipo de detalles hay que reportarlos siempre a tu médico y ya el médico te dirá si esa herida necesita limpieza, si es candidata a un tratamiento para el gusano barrenador, si es sospechosa, o sea, tu médico te va a decir los protocolos que tienes que seguir para mantener en vigilancia esas heridas. Ujú. Ese es un punto muy importante porque, como decíamos hace rato, no porque no estemos en una zona rural significa que no vamos a tener la situación del gusano barrenador con nuestras mascotas o con nosotros mismos. Entonces, si vemos cualquier gusanera en nuestras mascotas, debemos de llevarlo al médico veterinario y él ya nos indicará, como bien dices, qué protocolo debemos de seguir para esa mascota y para nosotros, porque recordemos que es una enfermedad zoonótica. Tengo que llevar a mi mascota a revisión. ¿Qué procede ahí en caso de que sí se sospeche de que es gusano barrenador? El médico tomará unas muestras, son muestras que se tienen que hacer de tejido profundo, por eso es que es tan complicada esta enfermedad, porque no basta con los que están en la superficie, hay que buscar los profundos. Buscará los profundos, mandará las muestras, esto es importante que la gente lo sepa, es una enfermedad de reporte obligatorio. ¿Qué es una enfermedad de reporte obligatorio? Es una enfermedad que en cuanto yo médico clínico lo detecto, tengo que reportarlo a la autoridad correspondiente. Pero es importante saber que no porque sea de reporte obligatorio va a tener alguna consecuencia legal, económica o de algún tipo para el propietario del cual se está reportando la mascota o el animal en general que lo está presentando, ¿no? Las enfermedades de reporte obligatorio son de reporte obligatorio porque son de bastante importancia, salud, económica, pues importancia relevante en general, ¿no? Entonces es lo que las hace o les da la característica de ser de reporte obligatorio. El médico encargado del paciente se encargará de tomarte algunos datos. Es importante dar tu dirección real porque en caso de que se tipifique como que sí es gusano barrenador, se tendrá que hacer una inspección de toda la zona donde tú vives para ver en dónde está ese foco o dónde está la gusanera principal, ¿no? O sea, dónde está el nido de esa mosca para ahí incluso ver si se libera en esa área, pues las moscas estériles de las que estábamos hablando antes, ¿no? O ver los protocolos que se están siguiendo en esa área en específico. Entonces, por eso es importante dar datos correctos, incluso dar detalles de qué le pasó, o sea, cómo fue que esa herida se hizo, de dónde vino, qué lo provocó, justamente todo esto para dar el seguimiento epidemiológico correspondiente a la enfermedad. Claro, porque a lo mejor pudiera ser que nos fuimos de vacaciones a una zona donde está ahorita vigente el gusano barrenador. Por alguna situación la mascota se infecta, nos regresamos a nuestro lugar de origen y ahí es cuando ya empezamos a ver alguna situación de salud con esa mascota. Entonces, todos esos datos que ya nos dijiste son importantes que lo más verídico posible los demos. Y digamos, si viajamos o ahí mismo en nuestra casa pudo haber sido el foco. Y otra cosa también entonces importante es crear conciencia. Como bien dijiste, no porque sea de reporte obligatorio, significa que legalmente nos va a pasar algo a nosotros. Significa que debemos de reportarlo porque el gobierno quiere que no se siga propagando esta enfermedad porque tiene lamentablemente pues situaciones económicas de gran impacto. Y entonces ya tenemos el problema. ¿Cómo podemos agarrar ese problema que tenemos como una oportunidad para poder salir de esta situación? Claro, mira, creo que esta pregunta es bastante interesante porque justamente se trata de una sola salud. Entender que no es un problema de animales, ni ambiental, ni de humanos. Es un problema de los tres, ¿no?
nos va a involucrar a estas 3 áreas. Entonces, es un área de oportunidad para que varias instituciones que, o sea, tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, trabajemos en conjunto para buscar cómo solucionamos este problema y que este problema nos dé la pauta a que si tengamos ya como esta infraestructura de una sola salud para poder responder mejor ante otro tipo de problema, ¿no? Aquí es bastante importante tener comunicación entre las instituciones, creo que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, yo me topé con algunos médicos a los cuales les pregunté, e incluso un dentista, les pregunté si en ellos era de reporte obligatorio las miasis. Cuando ven miasis, si ellos tienen que reportarlas obligatoriamente, y a la fecha donde yo pregunté, la respuesta era no. Entonces, empezar por hacer protocolos con respecto a las miasis, porque en medicina veterinaria nosotros los tenemos. Si yo veo una miasis, independientemente de lo que yo sospeche, necesito reportarlo. Entonces, a mí como veterinario sí es de reporte obligatorio, pero también convertirlo en reporte obligatorio para los humanos, incluso para los dentistas. ¿Por qué los dentistas? Porque en muchas ocasiones las gusaneras se hacen en la boca, se van a hacer en cualquier orificio natural, pero principalmente en la boca en los humanos. Entonces, supongo que quien más ve eso deben ser los dentistas, ¿no? Entonces, hacer como una unidad, o sea, entender que es un solo bienestar que sí afecta más al ganado, por eso se llama gusano barrenador del ganado, pero que también a nosotros como humanos y al medio ambiente puede afectar. Entonces, creo que es una buena oportunidad para entender que somos como un solo ecosistema, que convivimos juntos, coexistimos y por lo mismo debemos estar atentos a todas estas enfermedades que nos pueden afectar a todos. Así es integral, porque exactamente esa es la definición de una sola salud. Los animales, los humanos y el ambiente. Entonces, si esta es una enfermedad zoonótica, volvemos a hacer hincapié, animales, humanos, estamos integrados también en esta situación, estamos implicados en esta situación y el ambiente, pues desde luego que también. Entonces, por eso es la importancia de reportar este tipo de gusaneras en humanos o en mascotas. Estamos ya por terminar este episodio pequeño, pero muy importante para nuestra sociedad, para nuestro planeta, para nuestros animales también, y desde luego que para nosotros como médicos veterinarios. La última recomendación que les darías a nuestros tutores en este tema del gusano barrenador. Pues creo que mantener las heridas en observación. ¿Cómo podemos sospechar que una herida está infestada con el gusano barrenador? Son heridas que empiezan muy chiquitas, pero pronto se empiezan a hacer mucho más grandes. Van a causar dolor, van a causar mal olor. Creo que ya el ver las larvas ya va a ser como de, o sea, esto ya está mal, ¿no? Muy evidente. Sí, ya demasiado evidente. Pero previo a eso vamos a ver inflamación, heridas que no cicatrizan, heridas que huelen mal, que causan mucho dolor y sobre todo tienen una particularidad de que van a ser heridas exudativas. ¿Esto qué es? Que van a estar drenando líquido constantemente. Un líquido que se llama líquido serosanguinolento, comúnmente la gente le dice sanguasa, que es un líquido rico en proteínas, no mucho en sangre, pero lo vamos a estar viendo exudar de las heridas, ¿no? Entonces, si nosotros al primer signo que veamos que nuestra mascota tiene una herida, hay que llevarlo al médico veterinario. Es importante que si ustedes ven una gusanera, no traten con tratamientos caseros, ¿no? No aceite quemado, no ajo, no aquí Nada. lo que se les ocurra, ¿no? Necesita un tratamiento veterinario o médico que va a ser un cuidado integral, incluso puede derivar en hospitalizaciones cuando está muy severo, ¿no? Pero el médico verá si da antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, ya verá él qué necesita esa herida propiamente, pero siempre acudir con un veterinario, no atender en casa, porque justamente hablábamos de esto, es zoonótico. Entonces, si nosotros vemos una gusanera,
pues necesitamos cuidar incluso en casa a las personas que son más vulnerables también, ¿no? Entonces, justamente esa sería la recomendación, mantener en observación las heridas, ante cualquier sospecha acudir con su veterinario y reportar. Es importante también que ellos sepan que no solamente los médicos veterinarios podemos hacer los reportes, también tú como propietario, si por ejemplo yo tengo, vivo en la urbanidad, pero yo tengo mi ganadito por ahí o tengo mis lechoncitos, mis gallinitas, mis lo que sea ganado. Ellos también como propietarios pueden llamar al Senacica o a la CPA, pueden llamar las 24 horas del día, cualquier día que sea, porque justamente esto le da la seriedad que requiere a este problema. Están atendiendo teléfonos las 24 horas para que cualquier persona que detecte una gusanera, sea médico o no, se reporte para que se actúe lo antes posible. Así es. Y si el gobierno está dándonos los medios para que nosotros podamos reportar esa situación, hay que hacerlo, porque es muy importante, vuelvo a hacer hincapié, en controlar y erradicar este problema que estamos teniendo tan presente en México. Pues muchísimas gracias. No, por nada. Nos estamos viendo seguramente en otro episodio por aquí. Claro. Doctora, ¿te quieres despedir de nuestros tutores? Claro que sí, pues muchas gracias por vernos. También es importante que sepan que si ustedes no saben con quién acudir o que tenga esta certificación, en la página del Senacica ustedes pueden buscar el listado por estado de médicos veterinarios responsables autorizados con la certificación para el gusano barrenador. Ahí aparecerán nuestros números de contacto y los correos donde nos pueden contactar. Esto fue todo en este episodio del Gusano Barrenador. Les agradecemos que lo estén escuchando, pero también que se estén informando y que compartan toda esta información porque es de vital importancia. Recuerden, el gusano barrenador es zoonótico y debemos de controlarlo para poder erradicarlo. Muchísimas gracias.